¿Qué tan avanzado está tu proyecto de segmentación de red? ¿Tienes alertas de umbral para mostrar que el tamaño de las solicitudes o respuestas DNS era normalmente de cierto tamaño, pero que ahora son más grandes o que hay más de ellas? ¿Incluye tu sistema actual de alertas reglas para identificar tunneling dentro de otro protocolo? Bienvenido a la revisión de noticias de Nest Radio, episodio 1. Entonces, ¿qué hago ahora? Quiero hacer las cosas de forma un poco diferente en este podcast. A menudo, los informes de seguridad informática hacen hincapié en quien está detrás de un incidente de ciberseguridad, nombrando a un grupo o país. Prefiero centrarme en el ¿y qué? ¿Qué significa esto para mí y qué puedo hacer al respecto? ¿Cuál es el impacto de esta historia para mí, el oyente? ¿Y a qué tipo de público va dirigida realmente esta historia? ¿Está destinada a un lector individual? ¿O a empleados de una organización con sistemas gestionados de forma centralizada? ¿O está destinada a equipos de seguridad? ¿O a lectores ejecutivos? ¿O al personal gubernamental y político? En este primer episodio, repasaré 2 historias de las últimas semanas. Para cada historia, aplicaré una puntuación de relevancia para determinar a qué público es más relevante. Y luego responderé a la pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? La primera historia proviene de Nisos, una empresa centrada en la inteligencia de riesgos humanos y trata sobre las amenazas internas. Habla de cómo las amenazas internas se han convertido en una preocupación para las empresas, ya que pueden involucrar a empleados, contratistas u otras personas con acceso a información confidencial que hacen un mal uso de su posición. Las amenazas internas pueden ser accidentales o deliberadas y, en ambos casos, el daño puede tener un impacto en el mundo real. Un estudio de PricewaterhouseCoopers, PwC, mostró que casi el 60% de los casos de fraude involucran a personas internas o a una mezcla de personas internas y externas, lo que demuestra que los riesgos de seguridad no solo provienen de piratas informáticos externos, sino también de personas que ya están dentro de la organización. Nisos ha observado un aumento de la actividad de amenazas internas desde 2019. Los empleados de la empresa son reclutados en varias plataformas, desde sitios de redes sociales hasta aplicaciones de mensajería cifrada e incluso foros de la web oscura. Nisos describe cómo estas plataformas actúan como mercados digitales. Las personas que quieren hacer daño a las empresas pueden acudir allí para encontrar empleados dispuestos a vender información o a realizar tareas ilegales. Una táctica común es utilizar aplicaciones de mensajería como Telegram para reclutar abiertamente a personas con información privilegiada. Algunos anuncios en estas plataformas se dirigen a empresas específicas como Amazon y ofrecen grandes pagos a cambio de acceso a sistemas internos. Otros se centran en sectores como el de las telecomunicaciones y prometen recompensas económicas a cambio de cooperación con personas con información privilegiada. Otra actividad preocupante son los reembolsos fraudulentos. Personas con información privilegiada de empresas minoristas o de comercio electrónico se ofrecen a tramitar reembolsos falsos a cambio de dinero. Estos iniciados publican detalles sobre sus servicios, cuánto cobran y qué pueden hacer. Ahora, a la pregunta, ¿quién es el público de este artículo? Si miramos este artículo a través de la lente de la relevancia o los factores que determinan la relevancia, entonces podemos trazarlos en una matriz de 5x5 que en el eje X tiene los tipos de lectores. Lector individual, empleados en una organización con sistemas gestionados centralmente, equipos de seguridad, ejecutivos y personal gubernamental y de políticas. Y en el eje Y tiene los factores que determinan la relevancia, como la aplicabilidad a la audiencia, la capacidad de acción o el mensaje claro que se debe llevar, el impacto y la gravedad, el cumplimiento o la dimensión regulatoria y la visión contextual. Después de puntuar, podemos ver que esta historia es más aplicable a los directores de seguridad de la información o CISO, pero que también es relevante para los equipos de seguridad de TI. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, si usted es un CISO, puede ser útil abordar el desafío de la amenaza interna desde diferentes ángulos,
llamémoslos detección, prevención y disuasión. En primer lugar, si evalúa que corre el riesgo de tener un problema potencial de amenaza interna, tal vez debido al sector industrial en el que se encuentra o debido a una serie de alertas no relacionadas, sobre las que su equipo de seguridad ha informado, pero que su experiencia le dice que merecen una investigación más profunda, entonces el siguiente paso más inmediato puede ser encontrar la herida e intentar detener la hemorragia. Es decir, la detección, seguida de cerca por la respuesta. Dispone de las herramientas necesarias para detectar movimientos anómalos de datos, patrones de inicio de sesión inusuales, manipulación de herramientas de seguridad o uso no autorizado de medios extraíbles. ¿Y tiene la capacidad de actuar en función de esas alertas? Existen algunos productos que pueden ayudar, mediante el uso de análisis de comportamiento, la supervisión de periféricos y el análisis de la actividad de archivos, así como la identificación de desviaciones de las líneas de base individuales. Exabeam tiene una buena oferta en este ámbito, al igual que otros proveedores. Estos productos suelen requerir un ajuste fino, de lo contrario, corren el riesgo de generar una alta tasa de alertas de falsos positivos. Y usted sabe que identificar incorrectamente la actividad de alguien como maliciosa puede tener un efecto perjudicial en la moral de los empleados. Más allá de las medidas inmediatas, ¿qué controles tiene actualmente implementados o puede implementar para disuadir una posible amenaza interna? Por ejemplo, haciendo que las consecuencias de este tipo de acción sean demasiado costosas y comunicando este coste a los empleados. ¿Están sus empleados familiarizados con las directrices de su organización? ¿Disponen de un marco en el que puedan ser productivos, sentirse seguros y prosperar? Si usted es miembro de un equipo de seguridad, puede ver esta historia desde la perspectiva de su capacidad y herramientas actuales y compararla con un estado objetivo futuro. ¿Le proporcionan sus herramientas actuales la capacidad de detectar y bloquear algún nivel de amenaza interna? Si alguien en su organización estuviera vendiendo acceso a la red interna, ¿podrían sus herramientas actuales detectarlo? ¿Es capaz actualmente de supervisar y alertar sobre inicios de sesión anómalos o simultáneos desde direcciones IP inesperadas? Si alguien estuviera abusando de un sistema interno, por ejemplo, un sistema de facturación o nómina, ¿lo detectaría su capacidad actual de alerta y detección? Así que, ahora, mirando hacia el futuro, si ha identificado lagunas en su capacidad o herramientas, puede escribir un breve análisis, incluir un precio aproximado, añadir algunos ejemplos más de amenazas internas y presentar tanto el problema como la solución a su CISO. Asegúrese de incluir en su análisis si su equipo actual sería capaz de absorber la carga de trabajo adicional o si necesitaría personal adicional, para que su CISO tenga la imagen más completa a la hora de sopesar las opciones. El segundo artículo es largo y lo firman Cyril François, Hyayu Chan, Salim Bitam y Daniel Stepanik, de Elastic Security Labs. Trata sobre su descubrimiento de una nueva familia de malware hasta ahora desconocida que utiliza Microsoft Outlook como canal de comunicación aprovechando la API de Microsoft Graph. El equipo de Elastic Security encontró un componente de malware que recupera código de cel de una infraestructura externa y también un componente que actúa como un implante, lo que permite un mayor acceso a los atacantes. El descargador de código de cel es un pequeño ejecutable de Windows de solo 206 kilobytes de tamaño. Se comunica con dominios que se hacen para parecerse a proveedores conocidos, pero que están mal escritos. Concretamente, Checkpoint.com, que se parece a Checkpoint.com. Fortinet.com, que se parece a Fortinet.com. Y VMsphere.com, creado para parecerse a VMware vSphere. El equipo encontró versiones tanto de Windows como de Linux del implante que utilizan diferentes métodos de proxy de datos al servidor de comando y control, específicamente, escucha UDP y TCP, un cliente de canalización con nombre, pero también HTTP, UDP inverso, ICMP, TCP vinculado a un puerto, TCP inverso, DNS y Outlook a través de API Rust y API Graph. El implante también utiliza una técnica antiforense y sobrescribe sus archivos con ceros antes de borrarlos para complicar la recuperación.
El malware también ejecuta Windows PowerShell, sin llamar realmente a PowerShell.exe, utilizando PowerPik, una herramienta de seguridad ofensiva. Entonces, ¿a quién le resulta más relevante este artículo? Si observamos nuestra matriz de relevancia de 5x5, que yo llamo matriz de relevancia de BAFA, o MRV para abreviar, vemos que este artículo es principalmente relevante para los equipos de seguridad. También es, en segundo lugar, relevante para los ISO, porque el equipo de Elastic Security evaluó, dado el nivel de sofisticación de los componentes del malware y el hecho de que no se haya informado previamente, que el objetivo detrás de la campaña era el espionaje. Entonces, ¿qué puede hacer un equipo de seguridad, además de mirar los IOC y ejecutar consultas a través de su SIEM? Para empezar, el artículo destaca algunas técnicas interesantes, además de aprovechar la API de Microsoft Graph, lo que se podría decir que ya es creativo. Puedes mirar estas técnicas y modelar la amenaza del atacante en tu red. Pregúntate, ¿sería tu modelo actual de amenaza suficiente? Para empezar, el artículo destaca algunas técnicas interesantes, además de aprovechar la API de Microsoft Graph, lo que ya es creativo. Puede examinar estas técnicas y modelar la amenaza del atacante en su red. Pregúntese si sus reglas de detección actuales y la recopilación de registros existentes serían capaces de detectar a este atacante, sabiendo lo que sabe sobre cómo opera. ¿En qué punto se encuentra su proyecto de segmentación de red? El artículo habla de cómo este malware se comunica a través de UDP y TCP, DNS, ICMP, entre otros. ¿Detectaría y bloquearía su segmentación de red este tráfico dentro de su red? Tiene alertas de umbral para mostrar, por ejemplo, que el tamaño de las solicitudes o respuestas DNS era normalmente de un cierto tamaño, pero que a partir de esta fecha son ahora más grandes? ¿O qué hay más de ellas? ¿Incluye su sistema de alerta actual reglas para identificar tunelización dentro de otro protocolo? ¿Está su tecnología de monitorización de red configurada actualmente para inspeccionar el tráfico y detectar el contenido de paquetes DNS maliciosos? Si usted es el CISO, es probable que tenga que justificar con frecuencia por qué es necesario aumentar el presupuesto de seguridad a pesar de toda la inversión que ya ha recibido. La línea común es que la seguridad se ha convertido en un centro de costes. No genera ingresos. ¿Por qué debe la organización seguir aumentando su presupuesto? Artículos como este pueden ayudar a ilustrar un ejemplo tangible de las amenazas que la inversión en seguridad está ayudando a combatir. O puede servir para mostrar cómo están innovando los atacantes. Y que cuanto más eficazmente una organización financie su programa de seguridad, mejor equipados estarán sus defensores para proteger adecuadamente a la organización. Eso es todo. Este ha sido el primer episodio. Soy Bafa Darío Isadinia. Espero que hayas disfrutado escuchando este episodio, tanto como yo disfruté preparándolo. Nest Radio es una iniciativa que utiliza voz generada por IA para compartir historias y debates sobre ciberseguridad en forma hablada con oyentes en diferentes idiomas. Si tienes sugerencias de historias que te gustaría que se trataran o preguntas que quieras que se exploren más a fondo, escríbeme a nestradio.net. Si te gusta este contenido, cuéntaselo a tus amigos. Y recuerda, mantente curioso.